En Excel existen una infinidad de funciones y fórmulas que podemos utilizar dentro de nuestras hojas de cálculo. Pero en este video te voy a traer las 10 funciones más indispensables si te quieres considerar un experto en Excel. Vamos a abarcar desde funciones estadísticas y matemáticas, hasta funciones de lógica y búsqueda, incluso incluimos lo que son funciones de fecha y funciones de texto. Dentro de toda esta agrupación de funciones que existe, elegimos para ustedes las 10 más importantes en las que te deberías de enfocar si te quieres considerar un experto en Excel. Muy bien, entonces vamos a ir viendo una por una cómo se realizan, cuáles pueden ser sus mayores utilidades y vamos a ver un ejemplo práctico que podamos utilizar para hacer este concepto mucho más sencillo. Les recuerdo que este video lo hacemos porque ustedes, mi comunidad, están votando dentro del canal de difusión y fue el tema que quisieron dentro de la semana. Recuerden que si quieren seguir ustedes votando para ver cuáles son los siguientes temas que vamos a ir grabando, vayan a nuestro canal de Instagram y estén pendientes al canal de difusión. Muy bien, entonces sin más que agregar, vamos a ver estas 10 funciones tan importantes que en realidad cada una de ellas es muy práctica y te va a ayudar en distintos escenarios dentro del Excel. Así que vamos primero por la más sencilla, vamos con el top 10. En el top 10 vemos las funciones estadísticas. Prácticamente todo el mundo las conoce. Son aquellas que nos permiten hacer cálculos matemáticos o estadísticos con una función. Entonces prácticamente vemos que es la función suma, recordando que todas las fórmulas se abren con un igual y todas las funciones se abren con paréntesis. Entonces aquí para seleccionar el rango vamos a seleccionarlo con el mouse, vemos que es de B15 a B19. Esto nos va a dar la suma de todo el rango. Recordando que dentro de estos argumentos podemos variarlo, podemos hacerlo de forma individual, seleccionándolos con separación de coma, podemos seleccionarlo como rangos o incluso podemos meter pues números constantes que están fuera de las fórmulas, ¿vale? Entonces aquí es importante conocer que en todas las fórmulas estadísticas podemos aplicar estos conceptos. Pero bueno, nosotros como rango. Ahora tenemos la función promedio. Promedio nos permite, como dice su nombre, promediar lo que sería el rango de las ventas. El promedio es de 15,000. Contar nos va a dar cuántas celdas con valores hay en el rango que seleccionamos. En este caso vemos que son 15. Hasta aquí no hay dificultad alguna. Max nos permite sacar el número máximo que se va a encontrar dentro de nuestro rango. Si seleccionamos el rango, va a buscar el número máximo y nos lo va a traer, que vemos que es este de aquí de Harney. Y min es el contrario de máximo, nos va a permitir traer el número mínimo. Entonces seleccionamos el rango, cerramos paréntesis, vemos el número mínimo, es aquí el de BIP. Muy bien. Entonces, funciones estadísticas, todo el mundo las debe conocer. Si no te las sabes, no debes de ser ni básico en Excel. Pero bueno, estas son las fundamentales. Top 9, buscar X. Vamos a dejar aquellas fórmulas más complejas en un solo top. Las más sencillas las voy agrupando. Ahora sí, vámonos con un peso pesado. Buscar X nos va a permitir buscar un valor en una tabla y traernos de vuelta una columna que busquemos. Por ejemplo, aquí tenemos la identificación 05. Nuestro objetivo es traer el vendedor que le corresponda la identificación 05. Entonces, en este caso, nosotros vamos por ojo de buen cubero, vemos que es esta columna. Lo que va a hacer nuestra función es que sin necesidad de que nosotros manualmente vayamos a buscar los datos que le corresponde a cada una, podemos hacerlo mediante una fórmula. Esta es buscar X. Buscar X nos va a pedir 3 argumentos, súper sencillo. Número 1, ¿qué valor estás buscando? En este caso estamos buscando la ID05. ¿Dónde lo estamos buscando? Aquí hablando de en qué columna lo estamos buscando. Lo estamos buscando en esta primera columna. ¿Y qué queremos como resultado? Queremos como resultado la columna de vendedor. Si se dan cuenta, son 3 argumentos: qué se busca, dónde lo buscas y qué quieres de vuelta. Así de sencillito está buscar X. Cerramos y vemos que ID5 sí le corresponde a Obi-Wan. Ahora, ¿qué pasa? Como esto es dinámico, si nosotros cambiamos aquí, que queremos ahora el ID09, nos va a traer en automático lo que esté buscando en H4. Entonces vemos que ID09 le corresponde a Tyler. Muy bien, ahora ¿qué pasa si buscamos otra cosa como localidad? Como localidad, vamos a abrir otra vez buscar X y súper sencillo. Valor buscado, identificación, matriz buscada, la primera columna y ahora la matriz de vuelta no queremos la de vendedor, sino que queremos la de localidad.
cerramos paréntesis y así de sencillito podemos ir buscando el ID que busquemos en esta celda. Pero esto no únicamente nos va a servir para buscar los datos, sino que también nos va a servir para conectar tablas. Como por ejemplo, aquí me falta una columna de ventas, que vemos que estas ventas está en otra tabla donde la llave es la identificación. La llave, llámese lo que tienen igual las dos tablas. Entonces yo en lugar de venir, vamos a acomodar esto de una forma real, por ejemplo así al azar. Yo en lugar de venir a decir ID02, esta corresponde a esta columna, copiamos, pegamos. ID08, acá y acá. Obviamente si son miles de datos, esto no lo podemos hacer. Para esto existe buscar X. Abrimos buscar X. Le vamos a decir que el valor buscado es la identificación. La matriz buscada va a ser la columna de identificación. Y fijamos con F4. Ahí está. Y la matriz de vuelta va a ser la venta. Aquí fijamos con F4. Muy bien, cerramos paréntesis y vemos que ya nos trae el dato. Si nosotros buscamos ID01 en nuestra tabla, ID01, vemos que nos trae el dato correcto. Arrastramos y vemos que como todo está bien referenciado, nos va a traer los datos y conectamos las dos tablas con facilidad. Top número 8, concatenar. Concatenar significa unir. En este caso, concatenar en Excel significa unir textos. Entonces, esta función nos va a permitir unir distintos textos en uno solo. La función se llama concat. Vamos a abrirla, concat. Y lo que nos va a pedir son argumentos de texto. Lo que va a hacer es poner uno tras de otro uniéndolas. El ejercicio aquí es poner en una sola celda el nombre y los apellidos. Entonces, como normalmente se hace, es referenciando la celda y utilizando este ampersand. Este ampersand hace lo mismo que concatenar. Entonces, si vamos haciendo esto, ampersand y seleccionando las referencias, vamos a ver que en efecto se concatenan los textos, se juntan. En este caso, Daniela Garza Baco, Daniela Garza Baco. Ok, si nosotros quisiéramos agregar aquí espacios, hay que agregárselos como constantes en medio de las concatenadas. Entonces aquí le agrego un espacio, acá otro espacio entre comillas para que lo agarre como texto. Daniela Garza Baco. Pero en este caso, como función es más eficiente. Entonces vamos a abrir la función concat. Aquí la tenemos, concat. Y nos va a pedir igual. Es como si hiciéramos este concatenado con ampersands, pero dentro de una función. Entonces, primer argumento, Daniela. Segundo argumento, espacio. Tercer argumento, Garza. El cuarto argumento, espacio. Quinto argumento, Baco. Cerramos paréntesis y vemos que se concatena. Esta función es súper importante cuando manejamos textos en Excel. Ahora, ¿qué más podemos agregar? Podemos agregar, por ejemplo, la fecha de entrada. Bueno, vamos a agregarle un espacio. La fecha de entrada fue... Dos puntos, espacio, si se dan cuenta podemos poner textos largos que se van a ir concatenando, coma, fecha de entrada. Muy bien, entonces Daniela Garza Baco, fecha de entrada fue y nos da un número por ahí que ahorita vamos a ver cómo podemos controlar estos datos de fecha con otra función. Muy bien, ahorita por lo pronto prácticamente saber que nosotros podemos concatenar, unir textos con esta función. Top 8, concatenar. Función texto. Esta función nos va a permitir convertir distintos valores en formatos. Principalmente yo lo voy a recomendar para transformar lo que vendrían siendo fechas, ¿vale? Entonces vamos viendo las aplicaciones. En este caso tenemos las fechas y queremos extraer día, mes y año, ¿ok? Entonces para eso vamos a utilizar la función texto. El chiste aquí está en nuestro segundo argumento, en el de formato. Como valor vamos a agarrar lo que queremos convertir. Y aquí en formato debemos aprendernos cómo podemos transformar las diferentes cosas. Por ejemplo, los días los podemos transformar con doble T. En este caso, si ponemos doble D, vamos a ver que nos extrae el día. Ahora, ¿cómo lo hacemos para que nos extraiga el mes? Igual, la función texto, valor, el formato va a ser MM en lugar de DD, MM. Y para año, en lugar de MM o de DD, vamos a ponerle el valor. Y el formato va a ser AA. Muy bien. Entonces ahí están los formatos como los podemos sacar, pero en este caso estos formatos nosotros podemos configurarlos para que nos den informaciones diferentes. Aquí vemos que nos están dando los días y el año, el mes, o sea, hablando de numéricos. Ahora, ¿qué pasa si queremos sacar el día de la semana? Pues sí se puede. En lugar de usar doble D, vamos a usar 4 Ds.
Si se dan cuenta, nos dice que este día 22 de noviembre del 2022 es un día martes. Entonces, con esta función texto podemos sacar mucha información. Oye, en lugar del mes 11, yo quiero que me saque el nombre del mes. Vamos a ponerle 4M, nos saca noviembre. Oye, en lugar del año, yo quiero que me traiga el año completo, 4As, ¿ok? Entonces, así podemos ir jugando con los distintos formatos. Todos los formatos están en internet, pueden buscarlos. En este caso los de fecha está súper sencillo. O ponemos 2D, o ponemos 3D, o ponemos 4, ¿vale? Entonces no hay tanto por dónde moverse. Si ponemos 3, vamos a ver que se abrevian en la parte de día y de mes. Y el año sigue completamente igual. Muy bien. Entonces ahora, por ejemplo, si nosotros queremos transformar este texto a fecha. Vamos a ponerle texto. Valor va a ser esta fecha inicial. Vamos a decirle que nosotros queremos que el formato sea DDD MMM-AAA, por ejemplo. Cerramos paréntesis, ahí lo tenemos y ahí viene domingo, junio del 2022. ¿Por qué? Porque fue el formato que le pusimos. Si le hubiéramos puesto únicamente 2 a cada formato, nos va a traer la fecha como la conocemos. ¿Vale? Entonces de esta manera nosotros podemos obtener diferentes formatos con la función texto. Obviamente si vemos todas las posibilidades dentro de este video se nos alarga muchísimo, pero que sepan que pueden buscar los formatos para tenerlo como gusten. Entonces, por ejemplo, también podemos aplicar formatos a números. Por ejemplo, este bonus vamos a convertirlo a numérico. Entonces, para convertirlo a numérico vamos a decirle que el valor es este y el formato yo me lo sé, es signo 00 y con 2 decimales 00. Cerramos primero paréntesis, cerramos primero comillas, después paréntesis y veo que me trae el formato. Ahora, ¿qué pasa si quiero miles? Bueno, es 000,00.2, ¿vale? Entonces vamos nosotros poniendo aquí los diferentes formatos. Y ahora sí, lo que estamos viendo acá en concatenar, podemos concatenar a lo mejor esto y en lugar de ponerle la fecha únicamente así como el número, podemos utilizar aquí la función texto. Entonces la función texto, el valor va a ser DD MMAA. Cerramos y vemos que nos va a traer ahora la fecha, ¿vale? Entonces función texto, súper importante cuando hablamos de configuraciones para extraer fechas o para textos. Top 6, función si.error. Esta función lo que nos va a permitir es que todas aquellas fórmulas que tengan errores les podemos poner un valor personalizado. ¿A qué me refiero con fórmulas que tienen errores? Pasa mucho que estamos haciendo alguna fórmula, como por ejemplo aquí, que estamos sacando la diferencia entre 2023 y 2024 y vemos que en la mayor parte sí funciona, pero hay algunos datos los cuales nos arrojan errores. Por ejemplo, este error, el hashtag div0, nos dice que la división se está haciendo entre 0, por lo que no nos puede dar un número real y nos arroja errores. Como este tipo de errores existen varios, si quieren ver el video de los tipos de errores en Excel, vayan al perfil, lo vamos a grabar en breves, pero en este caso nosotros lo que queremos hacer es una fórmula que nos permita controlar estos errores en cierta medida. Entonces para eso existe la función si.error. Entonces prácticamente lo que nosotros hacemos es si.error, nada más tenemos dos argumentos. El primer argumento va a ser el valor que queremos cambiar en caso de que sea error y qué va a ser el resultado en caso de que sea error. Es un sí, pero con errores, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a decir, me vas a agarrar la celda D5 y si el valor es un error, entonces me vas a traer un 0, ¿ok? Entonces aquí lo que va a hacer es, déjame ponerlo en porcentaje para seguir un poquito todo. Lo que va a hacer es cambiar todos aquellos que sean errores por el valor que le pongamos. Oye, ¿a fuerza tiene que ser 0? No, a fuerza no tiene que ser 0. Aquí le podemos poner a lo mejor una palabra como no aplica, ¿verdad? Entre comillas, recuerden todo el texto. Entonces, todas aquellas que sean errores me las va a traer como no aplica. Entonces, esta función es más que nada de control para cuando queramos arrastrar una fórmula en una matriz, un rango o en una columna y podamos controlar los errores. Entonces, lo que generalmente no es abrir una celda nueva y hacerle una celda nueva, sino que hacerlo sobre la misma. Por ejemplo, en este caso lo que haríamos es agarrar toda nuestra fórmula y que todo esto va a ser el primer argumento de si.error. Entonces si.error, abrimos paréntesis, el primer valor va a ser la fórmula que teníamos previamente realizada y el segundo argumento va a ser, en este caso yo le voy a poner un 0, ¿verdad? Ahí lo tenemos y ahora arrastramos y ya tenemos limpieza en nuestra tabla, viendo que todos los que eran errores se convirtieron en 0.
Recordando que aplica para todos los tipos de errores, no nada más para división entre cero. Súper útil, sí.error. Top 5 funciones lógicas. Estas funciones nos van a permitir hacer condicionantes para tener un resultado u otro. Entonces, súper sencillo, la función que utilizamos es la función sí. Esta función nos va a pedir 3 argumentos. Primero, la prueba lógica, o llámese la comparativa o la condicionante. Segundo, el valor verdadero. Y tercero, el valor falso. Este valor verdadero o valor falso, ¿de qué depende? Pues de la condición que pongamos. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. En este caso nos dice, tenemos la tabla de proveedor por país y nos dice que si el país es México, entonces sí hay descuento. Para esto, donde se puede poner un poquito más complejos en la parte de prueba lógica. Aquí podemos poner mayor que, menor que, podemos meter funciones estadísticas como promedio, sumas, etc. Pero aquí vamos a verlo en su versión más simple, ¿no? Entonces, la prueba lógica es que la celda de país sea igual a la palabra MEX, ¿ok? Entonces, si esto es verdadero, me le vas a decir descuento. Y si esto es falso, me le vas a decir no descuento. Muy bien, entonces súper sencillito. Primer argumento, la condición. ¿Qué pasa si es verdadera la condición? ¿Y qué pasa si es falsa la condición? En este caso va a ser falsa. ¿Por qué? Porque B5 no es igual a México. Mientras que si arrastramos, vemos que B6 sí es igual a México, entonces nos va a traer la verdadera. Arrastramos para toda la tabla y dependiendo del valor o de la condición nos va a dar un resultado u otro. Ahora, ¿qué pasa con esta que se llama sí.conjunto? Vendría siendo el hermano mejorado de función sí, porque función sí únicamente nos permite hacer una condición. Pero ¿qué pasa si tenemos más condiciones? Como es este ejemplo. Aquí nos dice, si el país es México, entonces va a ser mucho descuento. Si es China, es poco descuento. Y si es de Estados Unidos, no hay descuento. Entonces para eso existe sí.conjunto. Sí.conjunto nos va a permitir hacer diferentes condiciones para diferentes resultados. Entonces aquí los argumentos van en par. Condición y el resultado real. Condición y el resultado real. Entonces, por ejemplo, si país es igual a México, entonces el valor verdadero va a ser mucho descuento. Si país, o sea, B5, es igual a China, entonces va a ser poco descuento. Y por último, si B5 es igual a Estados Unidos, entonces el valor va a ser no descuento. Entonces, esta nos va a permitir, si se dan cuenta, poner muchas condiciones en una sola fórmula y obtener condicionantes de si se cumple una condición, nos va a dar resultados diferentes. ¿Vale? Entonces, Estados Unidos, no descuento, funciona. Vemos México, mucho descuento, funciona. Vemos China, poco descuento, funciona. Arrastramos para todo, con la referencia vemos que se va arrastrando y tenemos nuestro top 5 funciones lógicas. Top 4, función filtrar. Esta función lo que nos va a permitir, como dice su nombre, es filtrar un rango dependiendo de una regla o un filtro en dado caso, ¿vale? Entonces, esta función yo la utilizo bastante, no tienen una idea. O sea, a lo mejor ahorita vamos a ver una situación muy práctica y van a decir de que, puedo hacer esto mismo con las tablas. Créanme que cuando hablamos de esta función, utilizamos las matrices para automatizar muchísimas cosas. Entonces, si te quieres considerar experto, tienes que saber cómo usar esta de filtrar y aplicarla pues en los escenarios donde te vaya a favorecer, ¿cierto? Muy bien, entonces ahorita el ejemplo, como les digo, es muy burdo, pero es para que aprendamos a usar la función. Lo que nos va a permitir filtrar un rango con una condición. En este caso, oye, quiero que me traigas la tabla completa cuando el vendedor sea lo que nosotros escojamos dentro de nuestra celda, ¿ok? Entonces, lo que vamos a utilizar es la función filtrar. Y nos va a pedir únicamente 2 argumentos. 1, el array, que es qué es lo que queremos que traiga. Y 2, el include, que es el filtro. ¿Ok? En este caso, queremos la tabla completa. Vamos a seleccionar la completa con nuestro atajo de teclado. Y le vamos a decir que el include o el filtro es que la columna donde están los vendedores, vamos a seleccionar la completa. Ahí está seleccionada. Cuando la columna sea igual a lo que tengamos en esta celda. O aquí, como les digo, en dado caso podemos poner algún texto o algún número, lo que queramos, ¿verdad? Yo lo voy a dejar fijado a una celda. Con estos dos, súper sencillita la función, nos va a traer la tabla filtrada con los datos que le pedimos, ¿vale? Entonces aquí podemos elegir Daniela, podemos elegir Han Solo, podemos elegir Elon Musk. Vemos que se va filtrando en automático la matriz. Esto, les digo, les repito, nos ayuda mucho a automatizar. Muy bien. Entonces, en este caso filtramos toda la tabla, pero ¿qué pasa si te digo, oye, yo nada más quiero que me traigas las ventas, ¿ok?
Entonces para esto también nos funciona la función filtrar. No únicamente para tablas completas, sino que en este caso el array es qué queremos que nos traiga, en este caso la columna de ventas, y el include, ¿cuál va a ser nuestro filtro? Va a ser que vendedor debe de ser igual a nuestra celda que es K2, igual a K2. ¿Ok? Si se dan cuenta, ahora el array no incluye el include, pero mientras las columnas sean del mismo tamaño, estén en la misma tabla, en una tabla bien hecha, nos va a funcionar de maravilla nuestra función. Entonces ahí vemos las dos ventas, las mismitas que tiene acá, y si filtramos la tabla también van a ser las mismas que vayan trayendo los diferentes, en este caso vendedores, ¿vale? Entonces esta función súper importante, top 4, función filtra. Top 3, funciones de fecha. Esto lo ponemos en top 3 con agrupación porque son muchas funciones muy sencillitas, pero en realidad súper importante porque las fechas es algo que se utiliza mucho en Excel, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos fechas puestas en su formato original. Como dato de conocimiento general de Excel, las fechas son números. Estos números que representan los días transcurridos del 1 de enero de 1900 en adelante. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos convertir un 1 a fecha, vamos a ver que nos va a traer la fecha 1 de enero de 1900 porque ha transcurrido un día. ¿Qué pasa si le ponemos 5 de enero de 1900? Entonces, por eso este numerito de aquí nos sale como 44,000, porque han pasado 44,000 días desde esa fecha, ¿vale? Es una forma en la que tiene Excel para estructurarlo. Ya convertido en formato fecha, ya nos sale normal como es. Bien, ahora sí a lo que venimos. Función día. Función día nos permite extraer el número de día. Función mes nos permite extraer el número de mes. Función año nos permite extraer el número de año. Estas funciones son importantes porque hay muchas veces que nos trae las fechas y nosotros queremos extraer estos campos por separado, o al contrario, tenemos por separado y la función fecha nos va a permitir juntar estos campos en una columna de fecha Excel, ¿vale? Entonces nos va a pedir año, nos va a pedir mes y nos va a pedir día. Súper sencillito, ya tenemos las fechas de vueltas. En cualquiera de los dos casos podemos separar y podemos juntar las fechas con estas funciones. Igual que lo veíamos con una función texto, también nos ayuda por ahí, pero estas son las oficiales de fecha. Ahora sí, fecha.mes, esta es la razón por la que queda en top 3, porque fecha.mes nos va a permitir de una fecha avanzar en el tiempo o retroceder en función de meses. Vamos a ver, abrimos fecha.mes, le vamos a decir que la fecha inicial es esta y nos va a transcurrir 3 meses de esa fecha. Entonces nos va a traer el día exacto de 3 meses después, del 12 de junio al 12 de septiembre, ¿vale? Entonces esta función fecha.mes nos va a permitir ir para adelante o ir para atrás en el tiempo. Por ejemplo, pásame cuando sea 3 meses antes. Y esto en realidad tiene muchas funcionalidades. Por ejemplo, podemos abrir un estadístico y con el estadístico únicamente abrimos función fecha.mes. Le decimos que de aquí nos va a correr de un mes en un mes. Y esto de aquí, vamos a copiarle el mismo formato. Esto de aquí, si lo arrastramos, vamos a ver que va avanzando de mes en mes y ya no batallamos con esta distribución. ¿Vale? Entonces fecha.mes le van a hallar muchísima utilidad. Por último, función hoy nos va a traer en automático el día de hoy. Mientras vayan pasando los días se va a actualizar esta fórmula. Y función ahora nos va a permitir traer cuál es la fecha en la que se corrió esta fórmula. La fecha y la hora, ¿ok? Entonces todo este conjunto es nuestro top 3 funciones de fecha. Top 2, sumar.si. Ahora sí, de mi top, este es completamente mi favorita, la que más utilizo. Sumar.si nos va a permitir combinar funciones lógicas con funciones estadísticas. De hecho, existe contar.si, promedio.si y podemos ver distintos elementos. Ahorita vamos a enfocarnos en sumar.si y las otras funcionan exactamente igual. Sumar.si, como dice su nombre, nos va a permitir sumar un rango. En este caso vamos a ver la suma de las ventas si se cumple una condición. Si se dan cuenta, es combinar un poquito los dos conceptos, pero está súper sencillo. Vamos a ver sumar.si. Abrimos función sumar.si y vemos que nos pide 3 argumentos únicamente. Entonces, vemos que lo que queremos es la suma de todas las ventas cuando el vendedor sea Daniela Garza, ¿ok? Entonces, nos pide primero el rango. El rango significa el rango donde están los criterios que vamos a buscar. En este caso sería el rango de vendedor. Seleccionamos todo el rango de vendedor. Lo hice con Control Shift abajo. Recuerden ahí el curso de atajos de teclado, súper importante. Ahora sí, vemos que en el rango, el criterio, vamos a decirle que sea esta celda, o le podemos poner manualmente Daniela Garza, es lo mismo cualquiera de las dos.
El criterio vamos a decirle que debe ser Daniela Garza y el rango de suma va a ser las ventas, ¿ok? Entonces prácticamente vemos que son 3 argumentos. Primer argumento, ¿dónde está el rango que vamos a filtrar? Segundo argumento, ¿cuál va a ser el criterio por el que vamos a filtrar? Y tercer argumento, ¿dónde está el rango que queremos sumar? Muy bien, entonces le damos Enter y vemos que nos da 20.966. Y aquí nosotros ponemos unos filtros y filtramos para el vendedor de Daniela, 20.966. Vemos que la suma aquí es 20.966. Muy bien, funciona correctamente. Ahora vamos a aplicar lo mismo para país. Sumar punto sí. Si el rango, en este caso de país, coma, es igual al criterio que tenemos aquí, que sea la palabra Ecuador, y vamos a decirle que el rango de suma igual sea el de ventas. Le damos Enter y nos dice que son 61.928. Vamos a ver, vamos a filtrar la tabla para Ecuador. Vemos que todas estas son las que aplican a Ecuador. Las ventas, en efecto, 61.928. Muy bien. Y después tenemos lo que es sumar punto sí punto conjunto, que como veíamos es la hermana mayor de sumar punto sí. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer más de una condición. En este caso le vamos a decir, súmame todo lo que el país sea Ecuador, el tipo sea online y el producto sea iPhone. O sea, si se dan cuenta, no es únicamente una condición, sino que existen más condiciones. Bien, aquí cambia un poquito la estructura. Como primer argumento va a ser el rango de suma. En este caso, contrario al sumar punto sí, ahora el rango de suma va primerito. Rango de suma, seleccionamos en este caso las ventas. Y ahora sí nos va a ir pidiendo rangos de criterio y criterio, como veíamos el sí punto conjunto. Van yendo en par. Rango de criterio y criterio en este caso. Entonces el primer rango de criterios es que el país, seleccionamos el rango completo de país, sea el criterio de Ecuador, que es justo este de aquí. El rango de criterios 2 es que online, que el tipo sea online, no disculpa. Entonces aquí, rango de criterios 2, voy a arrastrar esto para que alcancen a ver también los argumentos. Rango de criterio 2, el criterio 2 debe ser tipo online. Vamos a traer este por abajo. Y el rango de criterios 3 debe ser el producto. Seleccionamos toda la columna. Y el criterio 3 va a ser iPhone. Cerramos paréntesis y vemos que nos da 9.947. Vamos a filtrar. Ecuador, online y iPhone. Ecuador, online y iPhone. Vemos que es únicamente una y por eso nos daba la suma de 9.947. Muy bien, así es como funciona nuestro top 2 y en lo personal mi función favorita de Excel. Y por último, top 1, función índice y coincidir. Esta función es una función de búsqueda en esteroides. Nos va a permitir hacer más que un buscar B, que un buscar X, porque tiene mayor flexibilidad a hacerlo de distintas maneras, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo funciona en su forma básica. En este caso, en la parte izquierda tenemos por región las ventas. Vamos a buscar cuál es la venta de España. Ya conocemos cómo hacerla con un buscar X. Ahora vamos a ver cómo hacerla con un índice y coincidir. La función base es índice. Índice lo que nos permite es seleccionar un rango y decirle qué número de fila queremos que nos traiga. En este caso la 1, la 2, la 3, la 4. Como vemos que es España, vamos a decirle que nos traiga la 1, ¿ok? Pero aquí el chiste es que sea dinámico a lo que buscamos aquí y no tengamos que cambiar esto manualmente. Entonces para eso existe la función coincidir. Coincidir lo que va a hacer es buscarnos un valor en un rango. En este caso vamos a decirle que en este rango y que sea una búsqueda exacta con un 0. Entonces nos va a decir, mira, España está en el lugar 1. A ver, ¿qué pasa con México? México está en el lugar 2. ¿Qué pasa con Venezuela? Está en el lugar 12. ¿Ok? Entonces prácticamente sería cambiar nuestro número de fila por este coincidir que hicimos automático. Entonces déjenme aquí seleccionarlo, B21, y vemos que nos va a traer la forma en automática. Pero bueno, los cracks hacen todo en una misma fórmula, entonces vamos a borrar este numerito, nos va a dar aquí el error, y le vamos a decir aquí en índice coincidir. Oye, me vas a traer el número de fila que sea coincidir de nuestra región que pongamos en esta celda, dentro de nuestras regiones, con una coincidencia exacta, ¿ok? Entonces aquí si seleccionamos nuestro coincidir, vamos a ver el número 8, en este caso es el número 8 Suiza, ¿vale? Y de esta manera funciona índice y coincidir, es una mezcla de las dos funciones para que índice funcione, que es la función base, ¿vale? Pero bueno, ¿cuál es la ventaja de índice y coincidir? Si ustedes se dieron cuenta, aquí la función índice nos dice la matriz, y el número de fila y número de columna.
Este número de columna nos va a permitir expandirnos tanto en el eje vertical como en el horizontal y de esta manera poder hacer como este tipo de ejemplos. En este ejemplo tenemos región y estadístico por mes. La matriz va a ser toda nuestra matriz, no únicamente una columna. Aquí es donde se empieza a complicar, pero donde tenemos mayor flexibilidad. Ahora sí, el número de columna va a ser coincidir, en este caso, de lo que pongamos en la región. Nuestra matriz buscada son las regiones y va a ser un tipo de búsqueda exacta. Muy bien. Entonces ahí tenemos cubierto el número de fila que va a recorrer. Ahora el número de columna que va a recorrer va a ser coincidir del valor que pongamos en mes de nuestro eje aquí horizontal y el tipo de búsqueda va a ser exacto. Cerramos, cerramos, cerramos. Y si se dan cuenta ya lo tenemos. Es prácticamente hoy en el eje X me vas a buscar la número 1 y en el eje Y me vas a buscar la número 1. ¿Vale? Entonces si nosotros aquí cambiamos el mes de marzo y cambiamos la región, índice y coincidir va a funcionar en automático por nuestros coincidir que fijamos a las respectivas columnas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí Brasil en abril, vemos que da 320. Está correcta nuestra fórmula. Entonces, así es como se utiliza esta función en su forma base. Es cuestión de practicarle y súper sencillo le van a agarrar el tiro. Y así cerramos nuestro top 10 funciones para ser un experto en Excel. Espero que les haya gustado, que les haya funcionado sobre todo. Dejen en los comentarios si están de acuerdo con este top, si agregarían una o quitarían otra. Discutimos por ahí en el área de comentarios. Y no olviden estar pendientes del canal de difusión para los siguientes temas. Por favor, no olviden dejar su like y suscríbanse para apoyar el canal. Y nos vemos para el siguiente video. Chao, chao.